Hola, bienvenidos y bienvenidas todos. Soy Sol Beatriz Villegas y estoy aquí como siempre en nuestros jueves de aprendizaje, un espacio para compartir cómo vivir mejor. Así que le doy la bienvenida a todas las personas que hoy nos van a acompañar, que hoy se van a estar conectando. Gracias porque ya veo que están llegando, se están uniendo y yo súper feliz de contar con esta comunidad tan linda que hemos ido creando desde hace un año. Entonces, de verdad que es súper emocionante la tecnología, o sea, la posibilidad de estar aquí juntos, de poder conversar, de poder aprender, crecer y hacerle frente a todos los desafíos que nos pone la vida, ¿cierto? Así que bueno, como les dije, mi nombre es Sol Beatriz Villegas, estoy en California, en Estados Unidos, con un calor terrible, lo pueden ver que estoy toda rojita, pero bueno, aquí estamos en pleno verano, pero no me quejo, rico porque a mí me gusta el calorcito. Bueno, le doy la bienvenida a todos los que están llegando, Alberto, Jarly, Sandra, ya te veo, Magda, qué rico que estén por acá. Hoy con un tema maravilloso y muy interesante para todos nosotros en cualquier etapa de la vida. No tiene nada que ver con, digamos, como con una en especial, incluso en cualquier momento de los que atravesamos como humanidad en este momento tan difícil con la pandemia y con tantos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, pues el manejo del estrés. Y para eso tengo una invitada súper especial y estoy feliz porque ella es una persona a la que yo conozco desde que nació, chiquitica. Es una prima mía, una prima hermana a quien admiro muchísimo. Ella es Sandra María Toro y es médico. Y bueno, ya les voy a contar un poquito más acerca de ella. Entonces la invité, le dije que quería hacer este programa de hoy con ella porque conozco su trayectoria, conozco su experiencia, conozco sus ganas de crecimiento, de aprendizaje permanente, de crecer, y es un tesoro que tenemos nosotros en la familia para todos los que estamos a su alrededor. Es una médica maravillosa. Así que aquí estamos. Hola Karina, qué rico que estés por acá, bienvenida. Normi, bienvenida. Ana María, otra prima. Laura, bienvenida. Jarlis, bienvenida. Bueno, qué rico que estén acá. Le voy entonces a dar la entrada a Sandra. A ver, aquí donde... vamos a ver cómo es que es esto. Le estoy dando entrada para que empecemos esta conversación sobre este tema tan interesante. Hola, Sandri. Hola Sol, ¿cómo estás? Bien, feliz de tenerte acá. Bienvenida. De verdad que gracias por aceptar esta invitación. Qué rico que estés hoy con nosotros. No, tan linda a ti, gracias a ti por la confianza, porque de verdad, y por todas las palabras lindas que acabaste de decir, de verdad tú sabes que te quiero mucho, siempre te he admirado y eres como una de esas, mi hermana mayor. Y, y bueno, no, me encanta poder estar aquí compartiendo y darnos cuenta que compartimos muchas cosas ahora, hoy en día como profesionales, en el desarrollo de nuestras profesiones. Yo creo que nunca nos lo hubiéramos imaginado, Es pero verdad. ha sido muy lindo este aprendizaje y pues qué rico hoy poder compartir contigo este espacio. Es verdad, ¿cierto? Es una cosa linda porque fíjense, Sandra es médico. Se dice médico, ¿cierto? Sí. Bueno, yo soy psicóloga y pues tenemos trayectorias súper distintas, súper diferentes, y en este momento de la vida nos hemos dado cuenta que compartimos una cantidad de cosas que por distintos caminos hemos llegado a confluir en temas como el que vamos a compartir hoy. Y entonces eso ha sido como interesante, y la admiración y el amor y el cariño es mutuo. Sandri, tú eres como otra hermana para mí también, y como les decía, o sea, las palabras se quedan cortas porque para los que no la conocen, Sandra es una persona volcada al servicio, ayudar a las personas. Es una médica de esas que tú le llamas a cualquier hora, a cualquier momento, y ella siempre te textea, te contesta, y es además súper acertada. Entonces, es como un amor genuino por ayudar a los demás. Y eso es algo que todos admiramos y valoramos en ti.
Tan linda, ¿no? Muchas gracias. Tú sabes que pues lo hago siempre con el mayor cariño y la posibilidad de, si la vida me da la oportunidad de servir y ayudar para mejorar alguna situación o condición, pues bueno, para eso la vida me ha estado preparando y me sigue preparando, ¿no? Porque el aprendizaje es eterno. Me considero una estudiante eterna pues en todas las áreas de la vida. Algunas han sido más difíciles que otras. A veces como que no aprendemos y repetimos la lección, o sea que espero seguir aprendiendo y cada vez mejorar y bueno, todo para poderlo ofrecer a los demás. Total, yo pienso exactamente lo mismo. Yo digo que yo soy una eterna aprendiz y tú lo acabas de decir con tus propias palabras y eso es otro punto en el que confluimos y es genial porque uno siempre tiene como sed de nuevas cosas, de aprender más y el camino nunca se acaba, ¿no? Entonces te renuevas, te refrescas, pruebas por aquí, pruebas aquello y encuentras una cantidad de cosas y de técnicas, de herramientas. Estamos hablando de aprendizaje para la vida, no simplemente para acumular, que entre otras cosas, ya te voy a presentar, pero quiero contarles que estaba mirando tu cuenta de Instagram, que además es muy bonita, y vi una frase que escribiste en alguno de tus publicaciones y me encantó. Dice, hay conocimientos que sirven para saber más y hay conocimientos para vivir mejor. Y dices que es una frase de Roberto Pérez. La leí y dije, wow, eso me encanta. Entonces, de eso justamente se trata, creo que lo que tú y yo estamos haciendo, de conocimientos no para acumular y para saber más. Yo no quiero ir a tener, digamos, como más títulos y más ¿cómo se dice? Como ir a estudiar más cosas por acumular y por hoja de vida. No tiene nada que ver con eso, sino para mí como persona, para crecimiento, para compartir y dar también a los demás. Y creo que es el mismo caso para ti. Entonces, bueno, les cuento quién es Sandra, se las voy a presentar, aparte de que es mi prima, que es lo más importante. Ella es médico cirujano, tiene una experiencia, es paisa, mi familia es de Medellín por punta y punta, yo nunca he vivido en Medellín, pero pues tengo sangre y alma paisa por todas partes. Pero Sandra sí ha vivido toda su vida en Medellín, médico cirujano, tiene una experiencia de más de 25 años. Y además de eso, es empresaria independiente, lidera equipos, es una líder increíble, una formadora de personas y también sé que es una persona muy experta en todos los temas que tienen que ver con, por supuesto, salud y nutrición. Aparte de eso, me contaste que has estado, como eres un eterno aprendiz, has estado estudiando otras cosas para complementar tu carrera y tengo acá que has estudiado medicina culinaria, plantas medicinales y más recientemente reflexología y algo súper interesante que a mí me encanta y que yo también quiero estudiar que se llama hipnosis clínica. Entonces, pues creo que eso habla mucho de quién eres tú y también de esa combinación tan bonita de ver la medicina enriquecida desde otros, ¿cómo se dice? Desde otras, no sé, metodologías o sistemas, ciencias. Y creo que eso ha hecho que tú seas una médica que se sale del esquema del recetario y tómate esta pastilla y esta cosita, sino que ves al paciente mucho más integral y ves a la persona mucho más allá y eso es algo que creo que es importantísimo y que tú lo representas muy bien entre los médicos. Bueno, gracias, Sol, por todo eso. Bueno, no, pues la verdad es que todo eso que he ido y que sigo aprendiendo y sigo buscando qué más aprender. Y a veces digo, bueno, pero si me pongo a hacer este curso, si hago esto, ¿cómo lo puedo aplicar e integrar a todo lo que yo he estado, pues, que la vida me ha estado poniendo, ¿no? Porque ha sido a uno la vida o Dios, en fin, ya lo que cada uno de ustedes pueda creer, pues le va poniendo y uno dice, bueno, sí, puedo aprender esto para ayudar, por ejemplo. Ahorita estaba mirando porque muchas veces he visto algo que se llama kinesiotapping y yo digo, chévere saber algo más, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo lo puedo complementar? Porque también así como me gusta ver al paciente de verdad de manera más integral, porque pues tengo una educación muy académica por la universidad de la cual me formé, pues obviamente la experiencia del ejercicio profesional pues me llevó a entender a través de los pacientes que no es solamente llegar y hacer un diagnóstico, o sea, mandar un examen, hacer unas preguntas y mandar algún medicamento.
Para eso nos entrenan en la universidad y obviamente es muy importante y muchos pacientes pues obviamente sí necesitan eso. Pero la gran mayoría, diría yo, y que es ahí donde nos quedamos cortos, la mayoría de los médicos, es que nos quedamos solo haciendo eso. Nos falta, infortunadamente, por los sistemas de salud en los cuales nos desarrollamos o trabajamos, pues no nos permite ni el tiempo, ni tampoco muchas otras herramientas para ver al paciente de manera integral y de ver a ese ser humano que tenemos al frente, de por qué ese ser humano llegó donde mí y por qué desarrolló lo que me está diciendo que tiene y ese diagnóstico que yo finalmente estoy esclareciendo y buscando pues lograrlo de manera muy, pues muy precisa, porque entre más preciso sea, pues más fácil va a ser el tratamiento y mejor dirigido. Pero hay que entender el cómo llegó allá, por qué llegó allá, y eso obviamente toma más tiempo, eso toma una interacción más cercana con el paciente, realmente volvernos mucho más cercanos, conocer mucho más allá que solamente hacer algunas preguntas de qué comes, qué no comes, qué estás sintiendo, cuéntame si te duele aquí o allá. No, hay que ir un poco más allá, hay que conocer ese ser humano integral. Y eso es lo que yo empecé a entender y por eso, como tú dijiste en un momento dado, llevo yo creo que más de 15 años también aprendiendo temas de nutrición, porque definitivamente el resultado de que tú estés saludable o no, pues es el conjunto de muchos hábitos y de tu día a día. O sea, tú eres el resultado hoy de decisiones de hace 5 años en todas Sí. las áreas de tu vida. ¿Qué has estado comiendo? ¿Qué hábitos vives en el día a día? ¿Haces o no ejercicio? ¿Duermes bien o no? ¿Eres una persona que se estresa mucho o no? ¿Cómo manejas las situaciones en tu vida? Entonces, eso es lo que hoy hace, ¿cómo estás? Entonces, pero hay que saber todo eso de allá atrás, ¿cierto? Hay que conocerlo y eso pues cuando tú ya te involucras un poco más e indagas más con el paciente, pues obviamente los resultados son mucho mejores. Pero eso ha sido un proceso de que yo estoy haciendo, que es de pronto sí un poco distinto porque no es medicina, yo no soy médica de medicina alternativa porque no he estudiado lo que estudian los médicos que ejercen medicina alternativa. A mí alguien me preguntaba, yo decía, no, para mí es que he estado estudiando cosas para complementar lo que yo ejerzo como médica. Sigo siendo una médica convencional, o sea, una gran parte de mí sí es muy académica, pues tú sabes que sí, porque tú me llamas y me preguntas cosas o me refieres a algo y siempre lo enfoco, pero trato de abarcar y de que lo que yo te vaya a ofrecer a ti como paciente, pues te pueda ayudar, incluso con cosas naturales, con medicamentos muchas veces, o sea, integrar y también obviamente el manejo de lo que también es tan importante y que yo sé que para ti es muy importante como psicóloga, que es llegar a ese subconsciente del ser humano para ayudarle desde allá adentro, para una buena salud. Entonces, bueno, eso es lo que me ha ido llevando a seguir estudiando, aprendiendo para ofrecer algo más integral. Espectacular, buenísimo. Bien, vamos a mirar aquí si hay algún comentario. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Andrea, Yarelis, Javier, Luifer, en fin. Nica Sánchez. Estamos empezando, Nica, no te preocupes. Ana María, la paisita, Magda, Normi, ya las había saludado, Esteban, Andrés, en fin. Bueno, súper, mil gracias. Les pregunto, ¿nos escuchan bien? ¿Cómo está nuestro volumen? Para que por favor nos pongan aquí una notica y nos dejen saber. Entonces, vamos a hablar del estrés. Y como les decía yo, digamos, haciendo una pequeña introducción, no solamente es porque estemos en un momento de pandemia donde realmente muchas situaciones se han exacerbado y estamos viviendo retos muy grandes, sino porque siempre ha estado ahí y porque siempre ha sido un elemento que hace, o sea, es algo que tenemos que aprender a gerenciar porque hace parte de vivir. Ahora con más razón, digamos, o ahora está más exacerbado, pero siempre ha estado ahí. Y no podemos verlo como algo que está allá y me dio, sino algo como que está alrededor en mi vida y tengo que saber cómo manejarlo, porque hay muchas herramientas y hay mucho poder en aprender a gerenciar el estrés. Entonces, ¿qué tal te parece si empezamos hablando de qué es el estrés?
Bueno, Sol, mira, como dices tú, sí, tenemos que aprender a vivir con él porque además es parte de lo que nos permite sobrevivir, ¿no? ¿Mm? Porque el estrés realmente es una respuesta fisiológica del cuerpo, Ujú. buscando, pues obviamente, eh, pues ayudarnos a responder a una situación inherente. Yo te decía un ejemplo en estos días y te dije, es como cuando vas a cruzar la calle y viene un carro súper rápido. El hecho de que tú te muevas rápidamente y termines de cruzar, pues es para sobrevivir. Y eso es toda una respuesta del cuerpo física. O sea, hay un montón de cambios en ese instante en el cuerpo para que tú salgas corriendo, aceleres y logres cruzar bien. Si no fuera eso, imagínate, seguiríamos despacito como si nada y pues ya sabemos cuál sería el final de la historia. Entonces, realmente eso es una parte muy importante. Entonces, el estrés realmente es una respuesta fisiológica. Y hay algo que podemos encontrar, que también estábamos hablando, la relación o qué parentesco podría tener con la ansiedad. Bueno, Sí, la ansiedad realmente es una respuesta más emocional, ¿cierto? Que obviamente esta parte emocional, dependiendo cómo tú la administres y la manejes, pues va a llevar cambios finalmente fisiológicos, o sea, físicos en el cuerpo, y ahí es donde empieza también a irse de la mano con el estrés, con todos esos cambios. En una situación de estrés, pues obviamente puede haber los cambios físicos que encontramos muy comunes, digamos, sería taquicardia, o sea, el corazón empieza a bombear sangre mucho más rápido, se puede subir la presión, regularmente eso sucede, se disminuye la irrigación sanguínea a los órganos más importantes como son cerebro, riñón. O sea, por eso también cuando estamos tan estresados o en una situación que nos tiene en estrés, si se disminuye la irrigación sanguínea al cerebro, pues vas a pensar no de manera muy acertada. claro. De ahí que No le tienes importa. tanta energía ni tantos recursos para pensar con claridad, digamos. Está como Exacto, nublada. exacto. Entonces, como todo el flujo sanguíneo, ¿dónde está? En mecanismos de defensa para sobrevivir. Está, se pone el cuerpo, es increíble, es que el cuerpo es una maravilla, Mica. Entre más estudio, el Máquina. cuerpo me parece lo más hermoso que hay sobre la Tierra, cómo funciona de manera tan perfecta para que nosotros podamos seguir. Lo que pasa es que la gran mayoría, infortunadamente, y te lo digo, la gran mayoría, no cuidamos esta maquinaria la más perfecta que hay. Y obviamente empieza a fallar. O sea, a mí me da mucho pesar porque, pues porque como médica me llega ya el paciente con una cantidad de sintomatología y ya llevándolo a un diagnóstico muchas veces o la gran mayoría no muy alentador, porque que le hagan a unos ciertos diagnósticos, pues antes todo lo contrario, te impacta o te desmejora, ¿cierto? Tu situación y cómo a la mayoría de la gente le preocupa más y está más interesada en ponerle gasolina de mejor calidad al carro, aceite de mejor calidad al carro, lavar el carro, cuidar la casa, o sea, ¿y qué pasó con tu cuerpo? Que es el más importante, o sea, claro, cuida el carro, cuida la casa, pero cuida tu cuerpo como prioridad. Y para eso necesitamos entender cómo funciona y no tienen que ser ni médicos ni psicólogos, son cosas tan simples y elementales que nos van a ayudar a que en el día a día nosotros hagamos cosas para cuidarnos y realmente, pues yo siempre le he dicho a la gente, a mis pacientes, el objetivo es estar saludable, pues hasta el último día de la vida. Y a mí hay pacientes que me dicen, no, doctora, pero es que de algo me tengo que morir. A ver, no. O sea, una cosa es que la vida se apague, porque pues obviamente ya llegó la hora, y Sí, ojalá se apague de una manera lo menos traumático posible, o sea, lo más, de verdad, natural, como, lo más que natural. natural posible, y no con una enfermedad que te deteriore, que te altere tu calidad de vida o que te limite y que infortunadamente hay algo, no solamente te afecta a ti, afecta a todo tu núcleo familiar, a tus amigos, a la gente que está alrededor, porque pues van a estar pendientes de ti, preocupados, tratando de ayudar, y hay veces que no hay quien ayude tampoco, ¿no es cierto? Entonces, sí vale la pena cuidar este cuerpo de manera así, lo más preciso posible y hacer cosas porque estemos bien. Claro, claro, de acuerdo. Entonces tú decías que el estrés es una respuesta biológica o fisiológica, fue que dijiste, una respuesta fisiológica a eventos que pasan, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo reaccionamos o cómo reacciona nuestro cuerpo? Y pasan una cantidad de cosas que nosotros ni nos enteramos, pero que son nuestras, porque están pasando aquí adentro, como la parte de todo lo que tú decías de la taquicardia y dónde se va la sangre, la energía y todo eso.
Y decías también, si te entiendo bien, que la ansiedad es más como la respuesta emocional, como el componente emocional de esa reacción. Sí, que no necesariamente tienen que estar simultáneamente, pero yo creería que la mayoría de las veces van en simultánea, porque cuando una persona también está ansiosa, o sea, una cosa es que tú empieces con una situación que te está afectando o algo que acaba de pasar en tu vida a la que te estás enfrentando o algo que pasó y eso te generó ansiedad, ¿cierto? Y cuando eso se empieza a profundizar, por decirlo de alguna manera, pues obviamente eso empieza a tener también cambios físicos, ¿cierto? Ya empieza a afectar. Y incluso en urgencias llegan pacientes en crisis de ansiedad. Crisis de ansiedad que regularmente, ¿por qué llegan allá? Porque empiezan a respirar de manera más rápida. Entonces empezamos a alterar a nivel de los electrolitos y de los iones del cuerpo y empezamos a disminuir la cantidad de oxígeno, aumenta el CO2 en el cuerpo y la mayoría de la gente, entonces, aparte de que empieza a estar muy taquicárdico, empiezan a tener sudoración profusa y algo muy característico es que se le empiezan a torcer las manos, se le empiezan a calambrar el cuerpo, pero es una reacción física desde una respuesta inicialmente emocional, ¿cierto? Porque lo primero fue que te empezaste a angustiar, por la razón que sea, ¿no? Y no estamos ahí, para la mayoría de la gente, él no es consciente de eso, o sea, la gente cree que le está pasando algo supremamente grave y pues obviamente cuando yo lo veo como médica sé que no es grave, el manejo es supremamente sencillo, pero hay que relajar y hacer que la persona entre en control de sí misma para poderse mejorar. Y eso, pues, en un segundo se puede mejorar. Obviamente, si no lo logramos, pues obviamente la persona va a seguir, va a seguir, va a seguir y se va a empezar a complicar y a presentar otras manifestaciones físicas. Claro, claro. Claro, entonces, súper interesante lo que nos estás contando y yo, bueno, en la charla previa que tuvimos hablábamos un poco las dos que hay muchas formas, digamos que habría muchas miradas hacia el estrés, hay muchas perspectivas desde donde lo podríamos ver, pero vamos a hablar básicamente acá como de dos grandes perspectivas. Una es, digamos, como los aspectos sociales y culturales que hay involucrados allí y otro es pues la parte fisiológica, biológica y todo lo que pasa con la somatización y cómo nos afecta físicamente. Y hablando un poco de la parte, digamos, como de esos patrones culturales y aprendidos, pues nosotros tenemos que ver que la forma como pensamos y la forma como interpretamos los eventos es en gran medida lo que determina que nos estresemos mucho, poquito o nada, ¿cierto? Digamos que a mí algo que me parece absolutamente poderoso para todos nosotros los seres humanos, para las personas, es entender que los eventos, la mayoría de las veces, las circunstancias son neutras, o sea, las cosas pasan, ¿cierto? Lo que realmente, lo que realmente nos impacta es cómo lo leemos, cómo lo interpretamos, ¿sí? Entonces, el mismo evento, eh, no sé, voy manejando y se me atraviesa alguien, para mí puede ser una cosa espantosa y me bajo y quiero matar al otro. Para otra persona puede ser como, ay, lo dejo pasar y ya, pobrecito, va ofuscado. Entonces, hay, digamos que ese componente de cómo yo interpreto la realidad, cómo leo los eventos, y tiene mucho que ver con mis creencias. Por ejemplo, también algo que he notado es que a veces hay personas que dicen, por ejemplo, es que me gritó, es que vieras cómo me trató, es que me ofendió. Y cuando ponemos el me, lo que estamos haciendo es diciendo que todo lo que esa otra persona hizo o dijo fue para dañarme a mí. Entonces es como si yo le estuviera entregando la llave del poder sobre mi cuerpo, sobre mi mente, o sea, que si él dice o hace algo, yo me voy a descomponer y me voy a súper estresar. Y resulta que a mí me encanta, por ejemplo, Miguel Ruiz, que es un autor mexicano, y él dice, no se te olvide nunca que todo lo que los demás dicen y hacen es una proyección de lo que ellos tienen adentro. O sea, si alguien grita, no sé, en una reunión de trabajo, el jefe se puso furioso y empezó a regañar y a gritar, o no sé, estás haciendo la fila en algún sitio para que te atiendan y alguien se ofuscó y hubo un problema y una persona empezó a gritar. Él decía, o sea, es distinto decir, ese señor está gritando, qué vaina, pobre, quién sabe qué le habrá pasado. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir, mi jefe me gritó, o ese señor me gritó. Y entonces yo cojo toda esa carga emocional,
negativa, tóxica del otro y la incorporo. Entonces, cuando, o sea, esa sola cosa tan chiquitica de empezar a hacer esa diferenciación de decir, esa persona perdió el control, o se alteró, o se ofuscó, vieras cómo contestó de feo, incluso gritó, pero yo me separo de eso. Eso permite que yo esté, digamos, yo no me voy a dejar intoxicar de toda esa carga emocional, pero la mayoría de las personas creo que lo toman muy a pecho y se lo reciben. Y entonces, creo que, digamos, eso es algo que es muy fácil, digamos, no es fácil en la práctica, pero es una cosa que uno se propone hacer y a mirar y a observar, uno puede separarse mucho de los eventos y darles una interpretación mucho más adecuada, mucho más saludable. No sé Total, qué. Sol. No, total, Sol, porque eso va a tener que ver con mucho, o sea, querramos o no, infortunadamente no todo el mundo es consciente de eso, todas las respuestas emocionales o sea, van a terminar afectando tu salud física o no, ¿cierto? Por eso los diferentes tipos de personalidad, y recuerdo desde que en la universidad estudiábamos la personalidad tipo A, la que es reactiva, la que es ya todo, que hay otros, depende de lo que uno lea, puede ser una persona colérica, que tiene que ser todo ya, no colérico no es de molesto, bravo, ni mucho menos, sino colérico es de ya, y si nadie lo hace, lo hago yo, pero las cosas se hacen y ya. O sea, cero paciencia, cero tolerancia. Obviamente tampoco se trata de hacerlo el extremo, pero mira, ahí lo que tú estabas diciendo, hay un libro que a mí me encantó y pues uno de los libros que yo recomiendo leer, que yo lo leí, es Los Cuatro Acuerdos. Los Eso, cuatro, los, ajá. cuatro, los cuatro acuerdos, uno de los cuatro acuerdos es no te tomes nada personal. Entonces no es me gritó, me habló, me dijo, no, exactamente lo que tú dijiste. ¿Ve? Gritó, esa persona está ofuscada. Entonces ahí es, nosotros solamente podemos controlar son nuestras reacciones, nuestras emociones, y ahí es donde está la magia. Eh, Ahí está el poder que yo tengo de que yo no dejo entrar eso acá, eso es de él, eso es de su cosecha. Incluso uno los empieza a mirar como con pobrecito, o sea, qué vaina, ¿no? Te nacen, claro, pero eso sí, no tiene nada que ver conmigo, yo no me voy a ofender por eso, o sea, pero desafortunadamente creo que en nuestra cultura no lo aprendimos así, sino que nos dejábamos llenar de toda esa ansiedad, estrés y esa carga, y es horrible, porque tú terminas cargando en tu mente una cantidad de cosas que los demás hacen y dicen, y se te vuelve tu preocupación, y es como piedras que vas cargando. claro, Sol. Y lo otro, que tenemos mucha influencia, pues de acuerdo a donde cada uno de nosotros nació, de la parte cultural, tanto de la familia, del entorno, o sea, de todo lo que va a afectar de una u otra manera lo que nosotros aprendemos desde que nacemos para las reacciones que vamos a tener. Y que Sí. infortunadamente la educación convencional se dedica única y exclusivamente a desarrollar la inteligencia académica, que es lo que hacen en la mayoría de los colegios y universidades. No nos ayudan a desarrollar otras inteligencias que en lo personal y ya después de tanta experiencia de vida, pues hay una inteligencia que es la inteligencia emocional, que ojalá nos hubieran dado pautas desde que estamos tan pequeños, porque hoy sería mucho más sencillo el manejo de las emociones, porque por una emoción mal manejada es el inicio para que se empiecen a desarrollar enfermedades, para terminar, para tener relaciones interpersonales no correctas, o sea, hacer daño, hacernos daño por un mal manejo de las emociones. Sí. Entonces, porque mira, cuando no manejamos bien las emociones, bueno, además un paréntesis acá, inteligencia son muchas, financiera, comercial, social, etcétera, etcétera, qué bueno Musical, desarrollarlas. deportiva. Uh-huh. Exacto, desarrollar más, no solamente la académica, porque en eso nos dedicamos la gran mayoría de nosotros, en la mayor parte de nuestra vida, a desarrollar solamente esa inteligencia. Entonces, ya volviendo a este tema, pues es muy importante el manejo de las emociones y el manejo del estrés, y eso también tiene que ver, como te estaba diciendo, de lo que aprendemos desde la casa, a qué le damos valor. Entonces, por ejemplo, yo te decía, es que puede pasar algo tan simple como que algo se quebró un vaso, y vamos a poner, para ti puede ser una tragedia que se quebró ese vaso, y para mí, bueno, se quebró ya cumplió su ciclo, no era para toda la vida, no hay problema, no hay drama. En cambio, para otro, eso fue una catástrofe, es que ese vaso lo trajimos desde la China, costó tanto dinero. Entonces, y cuando vemos la hora de la verdad y lo ponemos en un contexto de vida, que es la vida de cada uno de nosotros,
vale la pena estresarnos, No, angustiarnos, preocuparnos porque un vaso se quebró. Entonces a veces le damos demasiada importancia a cosas en nuestra vida o a nuestro alrededor o a las cosas que nos pasan. No controlamos nuestras emociones, la respuesta nuestra ante tal situación. Y te voy a decir, esa es una de las razones que empieza a acumular cada ser humano y posteriormente, porque no es una sola causa, generalmente el desarrollo de las enfermedades es multicausal, entonces terminamos haciendo diagnósticos, pues, no muy agradables, o sea, porque a nadie le gusta que vayan del médico y ese día en la consulta el médico terminó diciéndole, eh, eres hipertenso, eres diabético, tienes artritis, tienes fibromialgia, etcétera, etcétera, una cantidad de enfermedades que se pueden desarrollar. De hecho, se desarrollan. Y bueno, y mira, podríamos ser más preventivos cuando mejoramos nuestros hábitos, cuando aprendemos a mejorar el manejo de nuestras emociones y cuando manejamos el estrés. Es que el estrés realmente nos afecta bastante, porque dentro de las respuestas fisiológicas del cuerpo, el que se te sube la presión solo por el estrés. claro. Y te puede dar un infarto por el estrés, por la respuesta tan fuerte que se dio en tu cuerpo, pues que la gente termina con un infarto. Y uno dice, Sí. pero por qué le dio si no tenía nada? Estaba muy joven, no estaba con medicamentos para nada, y etcétera, etcétera. No, son las Pero cosas que pasan. lo que tú dices me parece súper chévere porque, o sea, muy, muy importante porque es el valor que le damos a las cosas y no somos conscientes a veces de reacciones que tenemos, porque si el estrés es la manera como yo respondo a las cosas, tengo que estar permanentemente observando cómo respondo, o sea, cuál es mi nivel como de flexibilidad. Por ejemplo, eso que tú dices que se rompen cosas en la casa, hay mamás que se mueren, que hacen un show por eso, pero ¿cómo lo, pero ¿por qué lo dejaste caer? Pero no sé qué, pero... Y uno como niño crece muerto del susto cuando comete un error o cuando se le resbala algo. Por Dios, es un vaso, o sea, pero cuánto estrés acumulamos a veces por cosas tan chiquitas o que quién dejó, no sé, cosas en desorden o que quién hizo esto y a veces nos ponemos a buscar el culpable ya para regañar a alguien. ¿Eso qué relevancia tiene en la formación sana de un ser humano? Pues nada, entonces es como estar muy conscientes y muy atentos de realmente eso vale la pena que yo me preocupe y que yo, digamos, como que me ponga en esa actitud. Muchas de esas cosas que son culturales, que es donde estamos hablando, vienen de la necesidad o de algo que aprendimos distorsionado, que es el control, pienso yo, la necesidad de controlar todo, que todo esté perfecto, que todo esté bien. Y la vida nunca es perfecta, ni nosotros tampoco. Entonces las cosas se van a dañar, la aspiradora va a dejar de funcionar, al carro va a haber que comprarle llantas, algún día nos vamos a pinchar. Mil cosas van a pasar y es muy importante que estemos preparados para saber y yo cómo voy a responder cuando esas cosas pasen. Me voy a morir y voy a pensar que es el fin del mundo. No, tenemos que desarrollar la habilidad de sobrepasar obstáculos y eso todo estamos todavía, digamos, en el campo de lo emocional y lo importante que es el estrés. El otro tema que a mí me parece interesantísimo ahí es la cultura de la preocupación. Yo no sé en otros países, pero en Colombia hay mucha cultura de la preocupación, como que cuando pasa algo, llama a uno y pregunta, ¿y cómo estás? No, pues aquí preocupada, porque imagínate, pasó tal cosa, fulanito a fulanita le pasó, y entonces estamos preocupados y yo me pongo a pensar, porque pues esto lo aprendí ya hace algunos años, ¿por qué preocuparse lo asociamos como con solidaridad o como que eso es lo mejor que yo puedo hacer por el otro? Me estoy preocupando y como si preocupa. Entonces, ok, sentémonos a preocuparnos una hora, 2 horas todos juntos, que el asunto se va a arreglar. O sea, Ojalá, preocuparnos no ojalá fuera es así. nada. Pero hay una tendencia, hay una cultura de decir que estamos mal, que estamos preocupados. Obviamente, si es una cosa grave, alguien le dio COVID, está enfermo, pues claro, es natural estar súper preocupados, pero es que a veces nos preocupamos por unas bobadas o ni siquiera, la mayoría de las cosas que nuestro cerebro a veces imagina ni siquiera pasan, ¿no? O sea, somos fatalistas, entonces esa cultura de ser fatalistas nos hace crear una cantidad de estrés innecesario, creo yo, que no tiene sentido, que no vale la pena, que no tiene valor, como tú decías, pero que cuando lo creamos en la mente y en nuestras emociones, como tú dices, el cuerpo responde y tiene todos esos efectos, ¿no? Claro, Sol, y por eso fue una de las cosas que cuando decidí estudiar hipnosis clínica, eh, entender y complementar pues mi profesión como médica
porque tenemos muchas improntas en nuestro subconsciente, unas por el aprendizaje de la Sí, educación que tuvimos desde la casa, y muchas veces son solo palabras o frases que nos empezaron a repetir de manera constante, entonces, que nos bloquean en muchas áreas de la vida. En el área financiera, mucha gente le es muy difícil avanzar y mejorar sus finanzas porque tiene o sea, tiene arraigado allá bien metido en el subconsciente una relación no sana con el dinero. Y tiene que ver con frases como, dice, hablando siempre de escasez. Quien habla siempre de escasez y le habla a sus hijos de escasez, pues obviamente que está sembrando en ese subconsciente. Igual pasa con la salud, cuando siempre estamos hablando de enfermedad, de que realmente, o sea, y a mí me impresiona porque son solo palabras, pero que no es fácil, o sea, no es fácil que uno sea consciente de eso, y realmente el subconsciente manda nuestra vida, es el que hace que nosotros respondamos de diferentes maneras a las circunstancias, a todo lo que decimos, hablamos, hacemos. Ese computador grande, eso, allá es donde está la mayor parte de todo nuestro cerebro. Entonces el tema de la hipnosis me encantó porque realmente hace que uno tenga que una interacción más amplia, más a fondo con cada paciente. O sea, uno aquí, a mí me impresiona, uno tiene, como médico, uno tiene un formato de historia clínica, ¿no? Lo que ya sabe que va a preguntar, por dónde va y pues tal, eso te lleva a pues a un un resultado, protocolo. un protocolo, a un diagnóstico, a un tratamiento y listo, ok. Pero cuando estamos hablando de hipnosis clínica, hay una parte que se llama toma de conciencia, y en esa toma de conciencia tú, mejor dicho, indagas absolutamente todo el paciente y le ayudas a él en esa interacción a descubrir cosas que no había caído en cuenta. Y dice, wow. Y entonces, y ya después con la hipnosis, que la hipnosis pues que yo aprendí, yo te contaba, es una hipnosis donde yo no pongo, no llevo al paciente a que esté totalmente inconsciente, como lo hacen, digamos, cuando los ponen a hacer cosas que la gente no quiere, que brinque como gallina, que baile, no sé, que haga cosas pues que lo está haciendo sin Ridiculizar. sí, pero eso es muy del show, ¿no? Porque hay muchos tipos de hipnosis y ese es el tipo del show que se hace grande y ponen a la gente a hacer cosas que no son conscientes de lo que lo están haciendo. No, la hipnosis clínica que yo aprendí es simplemente poder llegar a entrar al subconsciente y el paciente sigue estando consciente. Posiblemente hay cositas que durante el tiempo en que hacemos ese manejo, el paciente puede que haga cosas que no se acuerde, pero de la gran mayoría que hablamos durante ese estado de él, se acuerda y le ayudo y yo no, yo simplemente estoy abierta a escuchar lo que su subconsciente me trae. Yo solamente hago algunas preguntas y el subconsciente es el que trae. Y así le ayudo a sanar, a encontrar razones y poderlas mejorar. Y también se pueden generar nuevas improntas en el subconsciente para mejorar todo. O sea, mejorar, por ejemplo, la relación del dinero que estábamos hablando ahora, para mejorar lo que tiene que hacer para mejorar también su salud, porque a veces es la negación de algo, a veces es la manera como canalizó la energía, por decirlo de alguna manera, y entonces obviamente está alimentando esa enfermedad y pues, o sea, por medicamentos que les demos, por tratamientos que le demos a nivel médico, no se va a mejorar la persona. Porque hay pacientes así que uno le da y le consigue un medicamento y el otro le hace esto y le hace aquello y nada que resolvemos, nada que mejore. Claro, porque el componente emocional y lo que tú dices, o sea, nuestro cerebro es la máquina más sofisticada que existe, es impresionantemente poderosa, pero no nos han enseñado eso. Entonces nosotros no somos conscientes de qué es lo que está aquí y lo que dicen hoy los expertos es que el 95% de todo lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos viene del inconsciente. Entonces nuestro trabajo es encontrar qué es lo que yo tengo en mi inconsciente grabado, cuáles fueron esas creencias que me compré, que dejaron que me instalaran, cuáles son esas cosas que yo automáticamente creí, por ejemplo, hablando del dinero, no sé, tener una casa grande, no, pues eso para mí no es, eso se da en la otra vida o para ricos porque yo no puedo con este trabajo, o el dinero no crece en los árboles, o yo no soy un cajero automático, o, sí, nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso. Toda esa cantidad de cosas están ahí y gobiernan, a menos que nosotros hagamos un trabajo de terapia, de coaching, de autoconocimiento profundo para poderlas ver y poderlas quitar y reemplazar por unas
pues mucho más adaptativas y más alineadas con lo que sí queremos. Entonces, creo que ahí hay un punto de encuentro donde, que es súper lindo, que de lo que sea que tú y yo llegamos a las mismas cosas por diferentes caminos de la vida, pero esto de la hipnosis clínica a mí me tiene encantada y yo quiero hacerlo contigo, te digo. Sí. Mira, Sol, y pues como trayéndolo pues al contexto de la medicina, pues es por eso que tenemos, hoy en día, por ejemplo, hay un diagnóstico que se llama fibromialgia, que es casi que por descarte, porque no es que salga en algún examen de laboratorio o algo y uno dice, sí, esto confirma el diagnóstico, todo lo contrario, es porque ya descartamos todo lo demás y es una fibromialgia, ¿no? Y esa fibromialgia tiene un componente emocional impresionante. Entonces, y los pacientes lo único que le podemos ofrecer desde la medicina convencional son analgésicos, antiinflamatorios, relajantes y ya incluso se les dan medicamentos que se utilizan a nivel para la depresión, la ansiedad, porque todo ese componente está ahí. Pero si no le ayudamos a descubrir y a mejorar desde ese subconsciente, va a ser muy complicado el manejo de estos pacientes. Es que de hecho, pues no hay una solución que se les pueda ofrecer. Y eso lo podemos relacionar con una cantidad increíble de enfermedades que termina desarrollando la persona y pues obviamente se convierte en su mundo, en que todo el tiempo está solo en función de esa enfermedad y qué pesar, terminan por no disfrutar la vida con, pues de todas las cosas ricas que hay en la vida para hacer, para disfrutar, para aprender, para conocer, para compartir y que se puede lograr, pero elevando el nivel de conciencia y trabajando en las diferentes áreas, como lo estabas diciendo ahora. Muchas veces hay que hacer coaching, PNL, hipnosis clínica, en fin, terapias, en fin, hay muchas opciones y mejor para mejorar ello. Claro. Y es que fíjate que estamos muy dados y nos han educado mucho para estar mirando como hacia afuera. Entonces, nos es muy fácil explicar lo que está pasando allá afuera, cómo se comportan los demás, cómo nos impacta a nosotros, eh, juzgar las cosas, pero nos queda difícil digamos, porque no ha sido un elemento cultural importante hacer como esa introspección, ese proceso de autoconocimiento, de entender yo cómo soy, yo cómo pienso, qué tengo acá, qué me afecta, qué me da miedo, qué me hace ofuscar, qué hay detrás de eso, porque estoy reaccionando así, ¿puedo escoger otra respuesta? Claro que puedes escoger otra respuesta, pero ¿cómo? Como tú dices, tomando conciencia. Entonces, yo, digamos que una de las cosas que siento que a mí más me ha ayudado y con la que yo puedo ayudar a muchas personas a través del coaching, haciendo coaching porque se trabaja justo en la toma de conciencia. Y cada persona es un universo vasto, un universo enorme, entonces no se puede decir que lo mismo es igual para todos. Como hemos dicho, la misma situación nos afecta de manera distinta. A ti te puede producir cero estrés, a mí me puede producir un estrés del 200% y estábamos en el mismo lugar a la misma hora y vimos pasar lo mismo. Entonces, cada ser humano es un universo y deberíamos tener mucho más valor cultural por reconocer quiénes somos, cómo somos y entender, o sea, que nosotros somos los que conscientemente alimentamos lo que queremos ser, lo que queremos pensar, tenemos ese poder. Por eso a mí me encanta el tema de hablar del poder personal y de la fuerza que cada uno tiene y que está dada a través de aprender a manejar el cerebro, a hacer una buena gestión emocional, el poder de las palabras, que no sé si lo hemos mencionado hoy, pero que lo mencionábamos tú y yo. Es impresionante, las palabras crean la realidad, la manera como yo me hablo y la manera como yo le hablo a los demás está decretando todo el tiempo. Y cada vez son más los científicos que validan eso y no es simplemente como que, ay, eso es buenísimo, eso es súper chévere. No, es que realmente es lo que determina cómo va a ser tu vida, cómo te hablas a ti mismo, qué te dices. Y como el diálogo interno es tan, digamos, ocupa tanto espacio de nuestra vida porque nosotros nos estamos hablando y por aquí pasan no sé cuántos miles de pensamientos diarios. Si nosotros no los vigilamos, no los observamos, si no queremos entrar en ese proceso de autoconocernos, automirarnos, pues nos va a quedar muy difícil, digamos, como que aprovechar todas estas herramientas para hacer una buena gestión del estrés y de muchas otras cosas. Claro, Sol. Y te voy a decir, a la persona que más duro le hablamos es a nosotros mismos. O a quien más duro nos damos es a nosotros mismos. O sea, nos castigamos más fuerte, nos hablamos más feo. Y con la persona que más hablamos en la vida es con nosotros mismos.
Entonces, de verdad que tenemos que cuidar todo eso. El tema del poder de la palabra es impresionante, porque eso sí modifica la vida, modifica la salud, modifica todo. Y el poder lo tenemos cada uno de nosotros. O sea, que realmente el poder de la salud, de la vida, de disfrutar, de la felicidad, está en las manos de cada uno de nosotros. En lo que hacemos, en lo que no hacemos, en lo que estamos dispuestos a cambiar y que queremos cambiarlo. Y pues es tan sencillo. O sea, a veces lo que es tan sencillo lo vemos como imposible, como, ay, si será que es tan sencillo que eso cambie solo con eso. Y sí, se logra salud. Es cuando encontramos esos pacientes que pasan milagros, que no entendemos los médicos, pues que no tenemos una explicación científica y, y clínica y fisiológica de por qué se mejoró un paciente, si médicamente tenía un diagnóstico que no tenía tratamiento, que tenía pues una probabilidad de vida de determinado tiempo, que a mí me aterra que le digan a alguien que tienes tanto promedio de vida, porque wow, lo estás encasillando y se lo estás decretando, e infortunadamente muchos pacientes se lo creen y ahí fue. Claro. Y efectivamente pasa. Entonces, pasan esos milagros es porque las personas se determinan a que eso no va a suceder así, de que ellos quieren algo más, y encontramos pacientes que pueden sobrevivir un cáncer 10, 15, 20, 30 años y más, cuando el pronóstico, infortunadamente, por las estadísticas, era de meses, por ejemplo. Y no, o sea, no me dejo, o sea, no dejo que esa información me afecte, y no era para mí y no me lo tomé personal. Claro, y no lo recibo, claro, por supuesto, de acuerdo. Y nomás como para dar una pequeña explicación, el cerebro es como una secretaria, el cerebro obedece, nuestra mente obedece lo que nosotros le decimos. ¿Qué es lo que le decimos? Lo que creemos y lo que sale en nuestra boca. Si todo el día yo digo, no, es que estoy aburrida, es que estoy preocupada, es que yo no sé, si eso es todo lo que yo, si eso es la mayoría de lo que yo digo, pues entonces mi cerebro dice, ah, ok, estamos aburridos, estamos desconcertados, no sabemos, entonces eso es lo que me da. Entonces, ¿de dónde se alimenta? De lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo digo. Y siempre pongo el ejemplo que a mí me encanta porque me parece muy ilustrativo, que nuestra mente es como un horno, va a cocinar lo que pongamos ahí, al horno no le importa si tú pusiste un postre o una receta de sal, un pollo o no sé, un ponqué delicioso, el horno va a cocinar, o un zapato o unas hojas de papel, el horno cocina, a él no le importa, y nuestra mente es igual, nuestra mente no te va a decir, no, no pienses eso no te conviene, o no te va a decir, Sol, acuérdate que tú puedes pensar cosas mejores para tu vida. No, tu mente no te va a decir nada, simplemente recibe, 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 y eso es lo que hay. Entonces, es secretaria, nosotros somos los que tenemos el control, nosotros somos los que alimentamos nuestra propia mente, nuestro propio diálogo interior. Entonces, por eso tomar conciencia es una de las claves, es de las, digamos, cosas que necesariamente tenemos que estar haciendo, vigilándonos. Entonces, la mirada debe ser más hacia adentro que hacia afuera. Y si cada uno se gestiona a sí mismo, pues entonces hacemos un mejor mundo, porque no estaríamos mirando siempre al otro para criticar, para descalificar, estaríamos ocupados mejorándonos a nosotros mismos y siendo el mejor ser humano que podríamos ser. Claro. Y de todo eso pues está, ¿cómo hago para manejar el estrés que puedo recoger del mundo? Porque puedo recoger mucho estrés o puedo no recoger. Eso es decisión de cada cual. Y las personas que dicen, no, pero es que mi hijo me estresa, mi esposo me estresa, mi jefe, mi profesor, es que me estresa, es que no me lo aguanto. Vas a tener que revisar muy bien eso, porque ese papá, ese esposo, ese profesor, ese jefe hace cosas y dice cosas, pero que tú te estreses es tu decisión. Tú Total. estás dándole permiso y estás casi que poniéndote ahí como de tapete para que pase por encima, entre a tu casa. Es como alguien que tú dejas la puerta abierta, entra a tu casa, abre la nevera, se come las cosas, se acuesta en tu cama. Tú no le diste permiso, o sea, tú nunca le dijiste venías a esto, pero dejaste la puerta abierta y la gente entró. Lo mismo pasa con estas cosas. Entonces, cuando yo oigo a los demás que dicen, es que no, sí, es que es fulanito el que me saca de quicio, el que me hace ofuscar.
pues ese fulanito hace cosas, que tú te ofusques y que entregues el poder y que es irse ya como al extremo de convertirse en una víctima. Yo soy una víctima de lo que los demás hacen y dicen y todo, dejo que todo me afecte, pero realmente no estás ejerciendo tu poder personal, no estás tomando el control de tu vida, no estás tomando conciencia. Entonces, y lo más chistoso es que se nos está acabando el tiempo y apenas vamos en una parte de la charla. Así es. Sandrilla. Hay una cantidad de comentarios acá que quisiera echarle una miradita antes de seguir. Dice que maravilloso, dice Normi, qué maravilloso eso que están diciendo. Así es, doctora, muy cierto. Nika decía que cuando se quiebra un vaso en la casa, pues se saca el de la mermelada y listo. Buenísimo, ser flexible, ser recursivo, no ponerle tanta tiza a las cosas. Nika dice, uno ama cuando cuando el médico va más allá del síntoma, por eso te amo, te dice a ti. Nika, tú sabes que también te adoro, eres lo máximo. Y aquí hay otro comentario lindo para ti, dice Sandra, Milena, eres la mejor en el tema de enseñarnos la simplicidad de vivir mejor. Qué lindo. Y bueno, otras personas que se han sumado, Elisa, mi papá está por acá, Marta, ortodoncia. Lo mejor para fibro es la aromaterapia. Buenísimo. Veo que, ay, perdón, la cola de mi gata. Marcelo dice, es una realidad, pero debemos ser felices en todo momento. Claro, pero es que eso, es que la felicidad es una decisión. Los gringos dicen, choose joy. O sea, escoge la felicidad. Y yo se lo digo a veces a mi hija y no le gusta. Porque es que realmente uno puede escoger cómo vivir el día y cómo, pues no siempre se puede estar feliz. Claro que no. Y todas las emociones, la tristeza, el miedo, la rabia, son necesarias, son parte nuestra, las tenemos que acoger. Pero realmente decidir qué tanto yo me voy a afectar por las cosas, si es algo que está en mis manos, que a veces no soy consciente, que no me he puesto a pensar y he entregado el poder para que otros, digamos, determinen cuánto nivel de estrés yo voy acumulando, pues es lo que normalmente está sucediendo. Te están diciendo por acá que cuando quieras charlamos del kinesio tape. Buenísimo. ¿Eso es algo que tiene que ver como con unos movimientos? No, son con unas, digamos que para que sea más fácil para los que no saben, es como unas bandas que se pegan al cuerpo y es para ayudar a poner en limitación funcional una articulación o un músculo porque tuvo una lesión, pero permite continuar la movilidad. También se utiliza para el tema de belleza, Nika, eso sí que me gustaría, quiero aprender de ese, porque se ponen las banditas de acuerdo a cómo van los músculos para ayudar también a relajar y a tonificar. Entonces, de eso es lo que me parece súper chévere. Ve, qué interesante, no lo conozco. Buenísimo. A mí me encanta eso, siempre la curiosidad que tenemos por otras cosas nuevas. Bueno, Sandri, mira, entonces tú y yo tenemos que tomar una decisión porque se nos está acabando el tiempo, pero no hemos cubierto todos los temas que queríamos trabajar. Entonces, yo quería proponerte dos cosas, a ver tú cómo lo ves. Una es que si estarías disponible para hacer una segunda parte y completar lo que nos faltó hoy, otro jueves, cuando te cuadre a ti, pues con tu agenda, si eso sería una posibilidad. Sí, claro, Sol, para continuar, esta charla está muy chévere. Aquí aprendemos las dos, compartimos, nos la gozamos. Bueno, genial, entonces podemos hacer eso. Y la segunda, y mil gracias, gracias por esa apertura tuya. Y la segunda es si cerramos con algunas 5 recomendaciones prácticas de cosas que podemos hacer para manejar el estrés. ¿Qué te parecería que hiciéramos eso? Claro, mira, rápidamente, porque sí estamos contra el tiempo, pero para manejar el estrés, para ayudarnos, bueno, no es que no tienen un orden, ¿no? Son opciones que todos tenemos. Practicar ejercicio es fundamental para que el ejercicio sirva mínimo 3 veces por semana y ojalá cada vez 50 minutos. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando no vienen teniendo ningún tipo de actividad física, pues empecemos con 10 minutos y cada semana aumenta 5 minutos hasta que ya sabes, la meta son 50 minutos 3 veces por semana.
¿Listo? ¿Qué actividad física? La que más te guste, el deporte que más te guste, caminar, en fin, es excelente porque además se producen neurotransmisores y dan sensación de felicidad, de placer y al cuerpo le empieza a gustar y cuando lo dejas de hacer te hace falta. Entonces el ejercicio es clave. Meditación, Pero muy perdón, importante. en ese ejercicio cabe el baile, el yoga, el correr, el ir al gimnasio, mientras Sí, sea movimiento del cuerpo, ¿cierto? sí, total. Entonces, ejercicio. Meditación. Yo te contaba a ti ayer que yo, digamos, divido la meditación en meditación activa y meditación pasiva. La meditación pasiva es cuando las personas aprenden y quieren aprender y se sientan y buscan meditar en silencio, en introspección completa. Todo se empieza pues con el manejo de la respiración para buscar mantener la mente en blanco. Ese tipo de meditación, pues la verdad no es muy fácil para la gran mayoría llegar a tener la mente en blanco, pero es un tipo de meditación y hay gente que lo logra, obviamente. Y hay otro tipo de meditación que yo digo que es la meditación activa, que es, por ejemplo, una persona puede estar haciendo jardinería y eso es meditación, porque está tan concentrada, está entregando los 5 sentidos a estar trabajando con las plantas, que la gente le habla y ella no escucha, porque realmente está aislada, es un tipo de meditación. Así puede pasar cuando tú pintas, alguien se puede dedicar a pintar y también, o trabajar arcilla, algo de manual, de, ¿cómo se dice? Hacer escultura, en fin, lo que cada uno quiera y le guste, son maneras de hacerlo. Entonces ahí tenemos otra manera de ayudarnos a controlar, porque lo que necesitamos empezar es a tranquilizar el espíritu y el alma y el cuerpo y todas las emociones y se va haciendo así. Y ¿Qué tranquilizar más? a la que llamamos la loca de la casa, que es La esa loca de la casa. Exactamente. radio aprendido todo el día diciéndonos cosas, diciéndonos cosas. ¿De dónde nos dice esas cosas? De lo que nosotros nos creemos y lo que nosotros alimentamos. Entonces es un poco como dejar de estar todo el tiempo en la mente. Lo que yo creo que me encanta lo que estás diciendo, la meditación activa. Nunca lo había escuchado así. Yo siempre lo había escuchado como trata de tener un hobby, haz algo que te guste mucho. Si tu hobby es cantar, canta, así no cantes bonito, pero canta. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta lo que tú decías, pintar, la jardinería, esto, lo otro, hacer manualidades, tantas cosas que hay, porque eso te está conectando con algo que a ti te gusta. Entonces está liberando endorfinas de la felicidad, neurotransmisores de la felicidad. Pero me parece buenísimo eso porque no lo había visto como una forma de meditar y es que tú dices, están los 5 sentidos ahí y uno está como aislado y no está uno en la mente, que es el problema, que estamos todo el tiempo en la mente, piense, 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 piense y nos volvemos súper mentales y racionales, sino que estamos más en el disfrute, en la paz, en sentir gozo, estamos relajados. Entonces, qué rico eso que estás diciendo. Entonces, bueno, ejercicio, meditación activa y pasiva, obviamente es el yoga, que también está dentro del ejercicio, pero hacer yoga, practicar yoga. Lo otro, se me fue. Bueno, cocinar también, a los que les gusta la cocina. A mí, pues yo no soy de cocina, pero al que le gusta también la culinaria es un arte y es una manera también de poner ahí los 5 sentidos y hacer eso. O sea, son maneras de hacerlo, de disfrutar, de gozárselo y de hacer otra actividad para bajar el estrés, para bajar que nuestro cuerpo se relaje. Mira, tomar una ducha de agua tibia, muy importante. Tibia, no fría, porque la fría contrae. El agua tibia pues si tú tienes bañera, ve, pones una bañera, la llenas de agua, de burbujas, de espuma, pones música, te puedes tomar una copa de vino, eso te va a ayudar a controlar el estrés, a relajarte, a respirar. Eh, El cuerpo aprender lo agradece, ¿cierto? El cuerpo dice como que, ¡ah, qué delicia! Y todos tus sistemas empiezan otra vez como a armonizar y a volver a la normalidad. Dijiste claro, que me llamó mucho la atención. Ay, se me pasó ahora lo que acabas de decir. Eh, no sé, se me pasó. bueno, de pronto ahora se te vuelve antes de que nos corten. ¿Qué más nos puede ayudar a controlar? Ah, ya sé, no, no lo dijiste, una cosa que yo quería decir. Bueno, Que para complementar la lista que estás haciendo, que es el practicar gratitud. Yo he encontrado en eso un valor increíble, o sea, mi experiencia con eso ha sido increíble. Desde que yo aprendí eso, que fue hace como unos 5 años o algo así,
digamos como muy intencionalmente vivir en gratitud. Me propuse vivir en un modo de gratitud. No solamente es dar gracias por las mañanas y por las noches, sino tratar de cambiar. O sea, uno puede vivir en modo estrés, uno puede vivir en modo estoy ocupado, uno puede vivir en modo alegría, en modo tristeza, en modo rabia. O sea, la emoción que predomina, eso nosotros definitivamente, intencional o con o sin intención, nosotros podemos elegir eso. Entonces yo dije, voy a probar esto y ha sido increíble. O sea, mientras más agradezco cosas, más bendiciones veo, más cosas buenas me pasan. Es como que la mente las va buscando y entonces vas sintiendo que tienes en tu vida muchas cosas maravillosas. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, caminar en las mañanas y agradecer. A veces me llevaba el celular y oía música y después dije, no, voy a dejar el celular en la casa, voy a usar el espacio para mis ejercicios de gratitud. Y en ese espacio me dedico a agradecer hasta por 100 cosas y le hablo a mi cuerpo y le digo a mis órganos gracias porque están saludables, porque funcionan armónicamente, le doy gracias a las células de mi cuerpo. Si alguien me escucha hablar va a decir que esa señora está loca, pero aprendí eso, alguien me lo enseñó y yo cuando lo practico yo me siento bien, entonces pues para mí está bien. Le doy gracias a Dios porque obviamente creo muchísimo también en la oración y en el poder de contar con Dios en mi vida y con toda la paz que Él me puede dar. Entonces oro, agradezco por todo, por el carro, por la casa, por la cama, por las sábanas, por la ropa, porque hoy pude caminar, porque ahora voy a desayunar, porque voy a poder dormir rico esta noche, o sea, porque tengo zapatos, o sea, lo obvio que a veces parece como, pues, ay, pues sí, todos tenemos zapatos y comemos y no sé qué, pero en realidad cuando lo valoramos y vemos, mientras más cosas bonitas vemos y más agradecemos, el corazón y la mente se acostumbra a ver las bendiciones, las bondades, y a mí me ha ayudado mucho a contrarrestar eso el estrés. No sé cómo funciona. No, total, hay que vivir en agradecimiento permanente. Es que para mí el agradecer es uno de los hábitos de vida saludable. Mm. Vivir en gratitud y agradecer. Y eso tiene más bendiciones. O sea, el que es agradecido más bendiciones trae. Y la vida te va a dar más, porque siempre tú mismo vas a atraer cosas para seguir agradeciendo. O sea, porque es la energía a la que tú estás transmitiendo. Y definitivamente eso es tan sencillo como entender. Cuando yo te doy un regalo a ti y tú me lo agradeces, yo te quiero volver a regalar. Pero cuando yo te doy un regalo y tú no agradeces, yo no te quiero volver a dar nada. Así es la vida. Si tú no agradeces, pues no te vuelvo a dar nada porque no agradeces, no te No gustó, lo no lo valoraste, quisiste. claro. Exacto. Entonces, a la vida y a Dios, en lo que uno crea, pues hay que agradecerle y eso es uno de los hábitos de vida saludable para mí. Porque es agradecer la salud, o sea, gracias Dios porque tengo salud, gracias porque cada célula de mi cuerpo está saludable. Entonces, eso te va a mantener, además de que es una frase que esté en positivo, en presente, que sea un hecho, pues obviamente va a ayudar a que desde el subconsciente también eso suceda. Claro, porque estás poniendo todas esas semillitas en ti, o sea, estás, digamos, como que haciendo que crezca más el bienestar, que crezca más las cosas buenas que tienes en tu vida, estás enfocándote más en eso y entonces, por supuesto, le vas quitando valor a las cosas que no tienen relevancia, pero que a veces, uy, hacemos un tremendo Y hay una, escándalo. y yo creo que ya casi nos vamos, pero por ejemplo hay una frase que yo me repito con frecuencia y es, yo soy dueña de lo que callo y esclava de lo que digo, ¿no? Y eso aplica para todo en la vida, incluso para cualquier palabra o frase que pueda afectar desde mi subconsciente o cualquier tipo de relación. Entonces, siempre es, bueno, Dios, yo soy dueña de lo que callo y esclava de lo que digo. Mucho cuidado porque también le escuché a alguien que me encanta escuchar y sobre todo a veces cuando estamos en momentos no tan fáciles o retos que nos pone la vida para seguir creciendo. Entonces, pues mientras no salga de mi boca, no se decreta, ¿cierto? Entonces, porque se decreta cuando tú abres tus labios y lo dices, y más si lo dices en voz alta, ¿no? Mientras no lo dejes salir de tus labios, no se ha decretado. Entonces, antes de decir algo, piensa y es mejor tomarse unos segundos y pensar qué vas a decir, qué vas a decretar,
si con eso realmente vas a aportar, vas a hacer daño, vas a hacer qué, si vale la pena, no vale la pena. Entonces nos pone a pensar y eso también nos va a ayudar a controlar el estrés cuando empezamos a controlar nuestra boca, nuestras palabras, nos va a ayudar a controlar nuestras emociones también. Claro, porque todo eso está relacionado. Entonces, lo que decimos, normalmente lo que pensamos hace que nos sintamos de cierta forma. Si yo pienso que estoy en un riesgo y que todo esto está súper peligroso, me voy a sentir asustada. Y lo que voy a decir son cosas relacionadas con eso. Pero si yo pienso que eso que está pasando no es tan grave y que voy a estar bien, pues yo me voy a sentir más tranquila y mis palabras van a estar, todo está encadenado, el pensamiento, el sentimiento y mis palabras. Pero yo quisiera como volver a, digamos que para cerrar, a recalcar la importancia que es dedicarnos a escucharnos, a observarnos. ¿Yo qué dije? ¿Cómo lo dije? ¿Por qué dije eso? ¿Qué es lo que hay? Y a veces uno solo, pues no es fácil. Requieres como un acompañamiento. Para eso hay terapia, para eso hay coaching, para eso hay miles de cosas allá afuera. Pero realmente es muy importante como coger ese espejo y voltearlo a mirarnos hacia nosotros mismos para que aprendamos, para que seamos el mejor maestro, el experto en nosotros mismos. No puede ser que los demás sepan más de nosotros que nosotros mismos. Entonces, sé tu propio gerente de tu vida, encárgate, sé el arquitecto, sé el que gestionas. Porque hay mucho que gestionar, no solamente es el estrés, sino también la manera como pensamos, sentimos, hablamos. Sol, hay un libro que se llama El líder que no tenía cargo, porque es que al primero que hay que liderar es a uno mismo. Exacto. El líder Entonces, no tenía cargo. el líder que no tenía cargo. Sí, creo que es así exactamente. Entonces, es porque lo primero que tenemos que hacer es aprender a controlarnos, a liderarnos a nosotros mismos, a nuestro metro cuadrado. Porque, ¿quién tiene que ser? Yo debo ser el cambio que quiero ver en el mundo, porque todo empieza en mí y lo hago yo. Entonces, todo se va a reflejar y se va a reflejar también en tener una muy buena salud. Claro, de acuerdo. Mental y física, porque las dos son súper importantes. Claro, claro. Y no podemos desconocer que digamos que las adversidades de la vida existen y que son muy difíciles y que van a llegar y que las vamos a afrontar. Pero no se trata de ignorar eso y decir, ay, yo de aquí en adelante, después de esta charla, yo no voy a estresar. No, eso sería absurdo y totalmente fuera de contexto y real. Pero se trata de darle valor a las cosas, como tú decías, de sopesar. O sea, yo por qué me estoy molestando tanto porque mis hijos dejen los zapatos aquí o allá, o qué voy a hacer con esto, porque si lo estoy convirtiendo en un asunto que genera estrés todos los días en la casa, pues cuánto cuesta que mi familia se sienta incómoda por eso y que genere esa tensión por unos zapatos. ¿Me entiendes? O sea, a veces hay cosas que uno tiene que sopesar y valorar. ¿Qué es más importante? La salud emocional y el estar tranquilos y a gusto, o el tener la casa perfecta, por ejemplo. Esa es otra pregunta importantísima en la vida que a mí me ha generado muchas reflexiones para los que son muy meticulosos, muy controladores. Entonces, a veces hay que aprender también a balancear, o sea, uno se tiene que preguntar todo eso y balancear y decir, bueno, ¿cómo manejo esto? ¿Dónde pongo límites? ¿Cómo negocio? Pero la cantaleta y eso no hace sino generar malestar y estrés innecesario. Es que Estrés que enferma por cosas que uno dice, ¿valió la pena estresarme por esto? O sea, como dices tú, no irnos a los extremos a que ya me relajé, ya no me importa nada, todo me resbala, no. Pero de manera consciente entender que no hay necesidad de estresarnos ni de estresar a los demás por cosas que realmente pues pues no es que no valgan la pena, pero no determinan la vida y sí pueden incomodar, afectar las relaciones, afectar mi salud por el estrés de unas cosas que si vale la pena que yo me estrese y me enferme por algo, como por esto se quebró ese vaso, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad, sí valdría la pena. Entonces es donde aprendemos a valorar, a qué le damos tanto valor y a qué no le damos tanto valor, porque como dices tú, siempre vamos a tener situaciones de estrés, es que es normal, es parte de la vida, a lo que nosotros nos enfrentamos todos los días, pero hacerlo de la mejor manera y siempre pensar antes de hablar es clave y pensar antes de reaccionar. O sea, mira, cuando uno maneja carro,
es algo que es de muy en práctica en el día a día, o sea, y sobre todo en Colombia, ¿no? Porque en Colombia manejamos muy a la defensiva y otros a la ofensiva. Entonces, yo a veces digo, bueno, pero ¿qué importa? Si va, ay, yo mejor le doy el paso, tiene más afán, pase, yo quiero llegar bien. Y bueno, y puedo seguir a una buena velocidad, pero te doy el paso, no importa, sigue y yo ya me quedo tranquila. ¿Para qué me voy a enganchar, a pelear, a enojarme con el otro, a decirle un montón de cosas que realmente a quien están afectando es a quién? A mí, porque me estoy estresando soy yo, no el que se metió. Claro, claro. Son venenos, una, son toxinas emocionales, es veneno que yo me estoy dando a mí mismo. Entonces el otro ni siquiera me va a escuchar. Ese es un ejemplo buenísimo ya para cerrar de cómo a veces por no cederle el paso a una persona que te va a quitar 3 segundos en tu día, te generas una cantidad no sé, como de pensamientos y de palabras y de cosas tóxicas que te están estresando y Y vas de, a llegar y de súper. reacciones fisiológicas en el cuerpo. Y como nosotros no podemos controlar a los demás, solamente a nosotros mismos, entonces pues dejar de sufrir por lo que los demás hacen y dicen es otra lección importantísima. Minimizarlo, o sea, lo que los demás hacen y dicen es una proyección de lo que hay dentro de ellos. Lo que yo digo y hago es una proyección de lo que hay dentro de mí y yo me encargo de lo mío, pero separarme del otro. Entonces, bueno, Sandri, mil gracias. Creo que ya llegamos a nuestro final. Entonces, nos vemos en 15 días si esa fecha te queda bien. Y, y continuamos nuestro tema que está muy interesante. Me gustaría... no, mentiras. Quería ver si había, antes de irnos, ver si hay algún mensajito. Dice, muchas gracias, Olbeatriz Sandra, bendiciones. Gracias, Olbeatriz, por este regalo con la doctora Sandra y a usted, por supuesto. Ay, qué lindos. Gracias, gracias por todos esos comentarios tan bellos. El líder que no tenía cargo de Robin Sharma. Excelente libro, genial. Sí, buenísimo. Bueno, pues ya tenemos acá una cantidad de ideas que podemos trabajar y sería bonito que los retamos a que ustedes pongan en práctica algunas de estas cosas y nos cuenten dentro de 2 semanas que nos volvemos a ver cómo les ha ido y qué impacto ha tenido de pronto eso en las vidas de ustedes. Por otro lado, no, antes de irme, les hago una invitación. Yo estoy trabajando un tema de empoderamiento de mujeres. Entonces, estoy en una etapa de validación de un programa muy lindo que vamos a sacar y estoy entrevistando mujeres que sientan de alguna manera que necesitan mayor empoderamiento en su vida, que sientan que han perdido de pronto la fuerza, el poder. Entonces, si alguna de las mujeres que está acá quisiera, se siente identificada con eso, pues simplemente me deja una notica, me contacta y con mucho gusto yo me pongo en contacto con ella. Entonces, Sandri, mil gracias. A ti, Sol, gracias por tanto, gracias de verdad por tu confianza, te quiero mucho y nos vemos pronto y a todos, pues qué rico haber compartido y esperamos seguir compartiendo cada vez más y seguir aprendiendo porque aquí todos aprendemos. Así es, así es. Bueno, gracias a ti, un abrazote, te quiero mucho, cuídate y chao a Bye. todos. Chao, Chao chao. a todos. Chao, chao.